¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la capacitación de primeros auxilios. Esta capacitación vamos a describir algunos conceptos básicos. Esta es una primera parte de esta capacitación. En la segunda parte ya ahondaremos en algunos criterios más avanzados de la aplicación de los primeros auxilios. Principalmente vamos a hablar en esta capacitación sobre las definiciones de primeros auxilios, el ABC de los primeros auxilios. Hay un ABC, hay unos pasos básicos de primeros auxilios. Vamos a hablar sobre las quemaduras, cómo actuar ante quemaduras, cómo actuar ante hemorragias y heridas, cómo actuar ante convulsiones, desmayos. Vamos a detallar cómo aplicamos la maniobra de Heimlich, en qué situaciones se va a aplicar esta maniobra. Y casi al final vamos a hablar un poco del RCP, que es la reanimación cardiopulmonar, que y en qué momento la vamos a aplicar, ¿no? Y al último vamos a tocar un punto también acerca del botiquín, de la composición del botiquín, qué elementos contienen los botiquines y cómo usarlos, ¿no? En qué situaciones usar cada elemento del botiquín. Antes, como ustedes saben, los primeros auxilios van a ser aplicados para poder contener una emergencia, una situación de emergencia, y esta no se pueda agravar o no pueda agravar la situación tal vez de una persona, un trabajador que esté afectado. Pero antes de ello debemos saber cuál es el flujo de actuación o el flujo de comunicación de un incidente, ¿no? Cuando hablamos de incidente de cualquier tipo, no solamente con daños, con daños o sin daños personales, con daños materiales, con daños medioambientales inclusive, ¿no? Entonces acá tenemos la notificación, el sistema de notificación en caso de incidentes, tanto en seguridad, en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, ¿no? Ante una emergencia, hay una comunicación interna, hay una línea de ayuda, la cual está compuesta principalmente por el área SOMA y el área de recursos humanos, y en paralelo también comunicarse con el área operativa o con su jefe inmediato, ¿no? Para que puedan ellos detallar cuáles son las acciones inmediatas que se deben de aplicar y poder contener una emergencia y poder tomar la mejor decisión también en caso de que tengamos personas accidentadas. Y al final o paralelamente también hay una comunicación externa, que en este caso podría ser al cliente o a la propia área operativa también de un determinado cliente. Como sabemos, tenemos varios clientes, y esos clientes también tengan su mecanismo de notificación también de incidentes, pero principalmente nosotros debemos de seguir estos mecanismos o estas fases, estos pasos para comunicar un incidente. También es importante conocer algunos números en caso de emergencia. Por ejemplo, tenemos el 105, el 105, que es el número de la Policía Nacional. Tenemos el 106, que es el de la atención médica móvil de urgencia, o el SAMU. Tenemos el 110, que es la Policía de Carreteras. El 116, que es la Policía de los Bomberos, son los bomberos. Y el 0800 12345, que es el número de la SUTRAN, ¿no? Bueno, principalmente esos números, y también siempre la recomendación es tener a la mano el número de la policía más cercana o la comisaría más cercana del sector donde se esté desarrollando el proyecto en el cual estamos laborando, ¿no? Así como también el hospital o el centro de asistencia, si es una posta o es una clínica más cercana, donde demos una atención inmediata en caso suceda algún incidente, algún accidente de algún trabajador, y se tome la mejor decisión para poder trasladarlo dependiendo de la condición del trabajador. Por ejemplo, un trabajador que de repente tiene una fractura expuesta, no lo vamos a llevar de repente a una posta, ¿no? Lo tenemos que llevar a una clínica
especializada. Tal vez si un trabajador tiene quemaduras también, la tenemos que llevar a una clínica mucho más especializada para que se le pueda dar una debida atención con todos los profesionales que hubieran en esa clínica y con todos los equipos que hubieran en esa clínica o en ese hospital. Siempre tomemos en cuenta eso en la charla preoperacional y en los documentos que tenemos antes de iniciar las labores. Debe detallar cuál es la clínica más cercana para poder realizar una atención inmediata a un trabajador. Luego también debemos de tener en cuenta el organigrama de las brigadas de emergencia. Este organigrama es un organigrama general, es para toda la empresa. Tenemos una brigada contra incendios, tenemos una brigada de primeros auxilios, tenemos una brigada de evacuación y rescate. Pero de la misma forma, en cada uno de sus proyectos deben también designar y entrenar a personas que conformen estas brigadas, ¿no? Como vemos acá hay una cierta cantidad de personas, una cierta cantidad de profesionales que están integrando las brigadas, y esta brigada es general, ¿no? Como les estaba comentando, es general, no es una brigada específica por proyecto, ¿no? Y cada responsable de los proyectos que tenemos en distintas partes del Perú tienen que hacer lo mismo, tienen que designar no de repente 3 brigadas, pero sí una cantidad de personas que desempeñen la función de las 3 y estén entrenadas en distintos aspectos o en distintas emergencias que puedan ocurrir en los proyectos en los que estamos, ¿no? Pueden haber diversas situaciones en las que podemos hacer simulaciones o simulacros para poder saber cómo se debe actuar ante una determinada emergencia, no solamente en caso de incendios, sino también puede haber derrumbes, pueden haber quemaduras por un contacto con un cable energizado, puede haber una caída desde una altura considerable, pueden haber choques, ¿no? Una emergencia vehicular, y todas esas emergencias deben ser practicadas, o el cómo actuar debe ser practicado en los simulacros o en las simulaciones de emergencia. Bueno, entonces habiendo visto este preámbulo y habiendo hablado un poco de como antesala, ¿no? Cómo debemos actuar antes de una emergencia, qué es lo que debemos de saber antes de una emergencia. Hemos visto que debemos de identificar la clínica más cercana, debemos de tener los números de emergencia bien identificados, debemos de saber cuál es la organización para actuar en caso de emergencia, cómo estamos organizados, en este caso si tenemos brigadas o de repente todo el personal va a recibir el entrenamiento. Debemos identificar eso previo al inicio del proyecto o al inicio de una jornada laboral. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, vamos a ver un poco las definiciones acerca de los primeros auxilios, ¿no? Que son importantes saber cuáles son las definiciones, o algunas definiciones que podamos identificar. Bueno, ¿qué son los primeros auxilios, no? Los primeros auxilios son todas aquellas medidas o actuaciones que realiza el auxiliador o el brigadista en el mismo lugar donde ha ocurrido el accidente, con un botiquín o material prácticamente improvisado, ¿no? Improvisado entre comillas, porque ya tenemos un botiquín ya estandarizado para el tipo de situaciones, para el tipo de emergencias que podríamos tener en cada una de nuestras actividades. Y esto es hasta llegar el personal especializado, ¿no? El personal del hospital o de la clínica más cercana, que va a llegar en una ambulancia equipado, mucho más equipado que nosotros, para poder contener o para poder atender una emergencia de diverso tipo, ¿no? Es por eso que también cuando nos comuniquemos con los bomberos o con la clínica más cercana, detallemos qué tipo de emergencia ha ocurrido o cuál es la situación por la cual estamos llamando
o por la cual queremos la atención inmediata, ¿no? Si nos comunicamos con una clínica, debemos detallar si la persona está consciente, está inconsciente, si la persona de repente ha sufrido una caída, si hemos visto cómo ha caído, si vemos una lesión como una fractura expuesta o tal vez vemos una fractura interna, si vemos no sé, un corte no sé, una hemorragia, ¿no? Todos esos detalles se deben de comunicar inmediatamente a los responsables de la atención, que en este caso también siguiendo el protocolo, ¿no? Siguiendo la secuencia de avisos en caso de emergencia, también la debemos de detallar. Al final, o la finalidad de los primeros auxilios es primero evitar las complicaciones físicas y psicológicas, ¿no? Evitar que éstas se agraven también, ¿no es cierto? Evitar que éstas sean de mayores consecuencias, conservar la vida, definitivamente, ¿no? Los primeros auxilios buscan que una persona principalmente no fallezca, no no agrave tampoco su situación, ayudar a la recuperación también, ¿no? Si actuamos eficazmente y en el momento adecuado, las consecuencias al ser menores va a ser más rápido también la recuperación de la persona o del trabajador accidentado. Asegurar el traslado de los accidentados a un centro asistencial también es importante. Esperar a las autoridades competentes, que en este caso sería la clínica o el hospital, para que se pueda dar un traslado debido al trabajador, ¿no? Dependiendo también de la situación en la que se encuentre el trabajador. Si el trabajador lo podemos trasladar y es más rápido y es más eficaz trasladarlo en una unidad que está disponible o que está a la mano, bueno, lo trasladamos. Si no se puede trasladar por la misma condición del trabajador, porque tal vez necesita una camilla o tal vez necesita ser necesita un equipo especializado para el traslado, esperamos simplemente a la ambulancia más cercana para que pueda llegar, ¿no? Y mientras tanto vamos monitoreando al trabajador, vamos revisando algunas condiciones para que el trabajador no agrave su situación. Ahora, viendo el tema de las condiciones o el monitoreo de las condiciones, vamos a ver un poco el ABC de los primeros auxilios. ¿Qué hacer cuando vemos a una persona de repente que se ha accidentado y a priori, o sea, a primera vista no reacciona la persona, o la vemos de repente tumbada en el suelo, tirada en el suelo, y no sabemos qué ha pasado tal vez, ¿no? Lo primero es, si vemos a una persona que se ha accidentado y está de repente en el suelo, es preguntarle si está consciente, ¿no? Si verdaderamente reacciona a nuestro llamado, ¿no? Y es simplemente haciéndole la pregunta si está consciente, ¿no? Si está bien. Y ahí vamos a ver de repente si mueve la cabeza, si no habla, de repente mueve la cabeza o solo parpadea o de repente solamente levanta una mano, ¿no? Ahí ya vemos al menos que la persona está consciente. En el caso de que veamos que la persona está inconsciente, vamos a revisar algunos signos vitales, ¿no? Que en este caso se llama el ABC, por las siglas en inglés que tienen, que es el air weight, el breath y el circulation, que son términos en inglés. El primero son las vías aéreas, que detalla revisar las vías aéreas, y en este punto vamos a revisar si el trabajador bueno, vamos a revisar sus vías aéreas, ¿no? Principalmente. En el segundo, comprobar la respiración. Se mira el movimiento del tórax y se escucha si se siente la entrada y salida del aire, como ven en la foto, ¿no? La cabeza la vamos a tener girada mirando hacia el pecho de la persona accidentada, y con el oído cerca vamos a comprobar y escuchar si realmente la persona está exhalando, inhalando aire, ¿no? Si realmente se está dando la respiración correcta de este trabajador.
Y al último vamos a revisar la circulación. La circulación principalmente la vamos a tomar, le vamos a tomar el pulso y posteriormente revisar si verdaderamente el trabajador no tiene ninguna hemorragia y estas, si las tuvieran, están controladas, ¿no? Principalmente eso, ¿no? Ahora vamos a ver un poco, vamos a detallar un poquito más de este tema del pulso, pero antes de ello vamos a un poco ver un video para que nos pueda recalcar este tema de los primeros auxilios, del ABC de los primeros auxilios. Ok, y vamos a ir explicando un poco también este video, ¿ya? Que trata acerca del ABC de los primeros auxilios, ¿no? La valoración de los signos vitales, ¿no? Que es el ABC de los primeros auxilios, ¿no? En la persona accidentada hemos de considerar tres cosas fundamentales: el estado de alerta o consciencia, la buena respiración. Lo que les decía, ¿no? Primero revisar si está consciente la persona, ¿no? Entonces, por medio de repente un pequeño movimiento, ver si está consciente. Si está inconsciente, ahí recién vamos a comenzar a revisar signos vitales, ¿no? Lo primero es ver las vías respiratorias, ¿no? Y los signos de circulación. Se utiliza la expresión ABC como examen que recoge una valoración y una asistencia primarias. A, de alerta, consciencia. B, de buena respiración. C, de circulación. ¿Cómo valorar la consciencia? Para saber si una persona está consciente, debemos acercarnos y hablarle, preguntarle cómo se encuentra o simplemente llamarle. Es importante estimularle o zarandearle ligeramente, teniendo siempre mucho cuidado de no moverle bruscamente, por si hubiera alguna lesión que pudiéramos empeorar. Ahora, esta parte de no moverla bruscamente es importante, ¿no? O sea, no la vamos a agarrar y tratar de levantar a la persona, simplemente vamos a aplicarle movimientos ligeros para ver si la persona reacciona, ¿no? Si no responde, pida ayuda a la gente cercana o llame al 112. Apertura de la vía aérea. ¿Cómo abrir la vía aérea? Podemos abrir la vía aérea con la llamada maniobra frente-mentón. Con la persona. Ya, esta maniobra de frente-mentón, ¿no? Que es aperturar las vías aéreas. Como ustedes han visto en la maniobra, una mano está puesta en la frente y la otra en el mentón para simplemente aperturar las vías aéreas, ¿no? Las vías respiratorias. Ya, es una maniobra sencilla, se realiza con cuidado también. Persona tendida en el suelo, boca arriba, ponga la mano en su frente e inclínele la cabeza hacia atrás con suavidad, dejando libres el pulgar y el dedo índice por si tiene que taparle la nariz para hacerle la respiración boca a boca. Con las puntas de los dedos bajo el mentón o barbilla de la víctima, elévelo para abrir la vía aérea. En bebés menores de 1 año que tienen estructuras aún muy blanditas, una excesiva extensión del cuello puede producir el efecto contrario al deseado, es decir, impedir el paso de aire. Por ello, la extensión del cuello, echando la cabeza hacia atrás, debe ser más ligera, colocándole en lo que se llama posición de olfateo. ¿Cómo comprobar si respira? Bueno, esta parte también detallando un poco cómo actuar cuando tenemos niños pequeños, ¿no? Una vez que tengamos la vía aérea abierta, comprobaremos si la persona respira con la maniobra ver, oír, sentir. Entonces la primera parte era simplemente comprobar las vías o aperturar las vías respiratorias, ¿no? Con la maniobra frente-mentón, ¿no? Una mano en la frente y la otra en el mentón. Simplemente alzamos un poco el mentón, ¿no? Tirando la cabeza hacia atrás para poder aperturar la respiración, ¿no? Para poder detallar, ver en realidad y sentir y escuchar la respiración de la persona accidentada. Esta maniobra en realidad lo que hace es un poco ayudarnos a que esa respiración pueda ser más directa, ¿no? Ver. Con el pecho descubierto, si es posible, hemos de fijarnos si éste se mueve y lleva el compás de una respiración. Estos movimientos podrán ser de mayor o menor amplitud, pero hemos de diferenciarlos de los de una respiración ineficaz. Oír. Acercamos nuestra oreja a la cara de la persona accidentada para intentar escuchar los sonidos de su respiración y para sentir el aliento de esa respiración
en nuestra cara. Esta maniobra no debe durar más de 10 segundos. Bueno, al final en esta maniobra falta el tema de comprobar el pulso, ¿no? La primera que hemos revisado es aperturar o revisar las vías aéreas con la maniobra frente-mentón. La segunda es comprobar la respiración, ¿no? Colocando nuestra cabeza mirando hacia el pecho de la persona accidentada y tratando de escuchar si realmente la persona inhala o exhala. Y el último paso es comprobar el pulso o la respiración, ¿no? Este último paso lo vamos a detallar un poco acá. Bueno, el pulso es la expansión rítmica de una arteria al paso de la sangre bombeada por el corazón, ¿no? Principalmente el pulso se puede tomar de manera radial, ¿no? En la muñeca, y también a la altura o el pulso carotiideo, ¿no? Que se toma más o menos a la altura del cuello, ¿no? Hay algunas cifras que se tienen que medir, ¿no es cierto? Por ejemplo, en recién nacidos las pulsaciones tienen que ser de 100 a 160, en niños de 90 a 120 y en adultos de 60 a 90, ¿no? Es importante que lo que se debe medir son las pulsaciones en un minuto, ¿ya? Siempre tomemos esa escala, ¿no? En un minuto, por ejemplo, en adultos debe ser de 60 a 90. Nunca debes tomar el pulso con el dedo pulgar, ¿no? Si no podría sentir esa pulsación. Ahora, ¿por qué? Porque de por sí también el dedo pulgar tiene cierta pulsación, ¿no? Entonces podría confundirse por ahí, ¿no? Es por eso que se toma con los dos dedos, el índice y el dedo medio, las pulsaciones o el pulso. Ahora, como hemos dicho, principalmente se toma en las arterias, un poco para diferenciar las arterias, las venas, ¿no? Cómo están distribuidas, ¿no? A lo largo de todo el cuerpo tenemos venas, arterias que distribuyen toda la sangre que bombea el corazón, ¿cierto? Principalmente en la que vamos a tomar, digamos, el pulso va a ser la arteria la arteria carotidea, ¿no? Que está acá, a la altura del cuello, ¿no es cierto? ¿Ok? Bueno, ahora sí vamos a pasar un poquito a ver el tema de algunos casos en los que podemos aplicar primeros auxilios. Uno de ellos son las quemaduras, ¿no? Principalmente las quemaduras se pueden dar producto de nuestras actividades, o sea, por un fogonazo, por una quemadura de repente con uno de estos sopletes que tenemos para hacer los empalmes, ¿no es cierto? Y hay distintos grados de quemaduras, ¿no? Hay una quemadura de grado 1 que principalmente los signos con los que puedo identificar esta quemadura son el enrojecimiento, el dolor, ¿no? Y la hinchazón. Hay una quemadura de grado 2 que ya el enrojecimiento, el dolor y la hinchazón son mayores, y aparte hay aparición de ampollas, ¿no? Como ustedes ven en la primera, en el grado 1, principalmente las quemaduras de grado 1 atacan la epidermis, que es, digamos, la parte superficial de la piel, ¿no? En las quemaduras de grado 2 ya no solamente atacan a la epidermis, sino también a la dermis, ¿no? Que es, digamos, otra capa de la piel, ¿no es cierto? Otra capa de nuestra piel, y forman ampollas, ¿no? Ya se forman estas ampollas. Vamos a ver cuál es el tratamiento también ya en estos casos. Y las de grado 3 principalmente ya van a atacar hasta la hipodermis, ¿no? Ya es una mayor destrucción de tejido, ¿no? Destrucción extensa de la piel, lesiones se dicen que no son dolorosas principalmente, pero si hay una destrucción pues masiva de la piel, ¿no?
Esto posiblemente se genere cuando hay un contacto, o bueno, no posiblemente, ¿no? De todas maneras se genera cuando hay un contacto directo con un conductor, y dependiendo también de la intensidad, ¿no? Y del tiempo o de la duración de ese contacto, va a generar pues este grado de quemadura de tercer grado, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Primero, enfriar inmediatamente la zona afectada, colocándola bajo un chorro de agua a temperaturas ambiente por lo menos 20 minutos, caño o ducha, de ser necesario posible. Retirar las prendas no adheridas a la piel, no reventar las ampollas principalmente. Cubrir con una gasa o tela limpias humedecidas las quemaduras de segundo grado, ¿ok? Las de tercer grado se utilizan gasas secas y limpias para seguir enfriando, así como para evitar el contacto, ¿no? De la herida con el medio ambiente, ¿no? Que por lo general las personas que sufren quemaduras de segundo o tercer grado no fallecen por la misma quemadura, sino más que todo por las complicaciones que pueden generar, ¿no? Con el medio ambiente, ¿no? O sea, porque de repente estas heridas se infectaron, y por esa misma infección se producen los fallecimientos de estas personas, ¿no? Entonces es importante cubrir, ¿no? Dependiendo del caso de una quemadura de segundo o tercer grado, cubrir esas quemaduras. En las heridas y hemorragias, bueno, tenemos principalmente, una hemorragia. Una hemorragia es la salida de la sangre de sus conductores naturales, ¿no? Que son los capilares, las venas, las arterias, ¿no? Los capilares son unas venas mucho más delgadas, los capilares son unos conductos mucho más delgados que las venas, y a su vez las venas son mucho más delgadas que las arterias, ¿no es cierto? Entonces va en ese orden, ¿no? De delgadez, ¿no? Primero están los capilares, que pueden ser más delgados, si no me equivoco, que el cabello humano. Luego están las venas, y luego están las arterias, que sí son mucho más grandes, ¿no? Son de mucho más caudal, si lo podemos decir así, ¿no? Bueno, los tipos de hemorragia también se dividen por el tipo de conductos por los cuales se pueden dar estas hemorragias, ¿no? Pueden ser hemorragias arteriales, que se pueden identificar principalmente por la salida inminente de sangre rojo color brillante. Están las venosas, con una salida continua, pero la sangre es un poco más oscura. Y están las capilares, que es, la salida de sangre es poca, ¿no? Al ser casi su diámetro menor al cabello humano, su salida es muy poca, ¿no? La que debemos de tener mucho cuidado son con las hemorragias arteriales, ¿no? Donde la salida pues mucho más intermitente, con las venosas, ¿no? También, ¿no? Que su salida es mucho más continua, ¿no? Con todas debemos de tener cuidado y debemos de aplicar ciertas acciones, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Primero, aplique presión directa sobre la herida con un apósito o una gasa estéril. Esto principalmente utilizando los medios que tenemos, como el botiquín. Tenemos apósitos, tenemos gases estériles, con los cuales podemos hacer presión a la herida. Esto principalmente para que se comience a coagular la sangre y la hemorragia disminuya, ¿no? En el caso de que el apósito se llene y comience a chorrear la sangre, hay que poner otro apósito, no sacar el apósito anterior, sino simplemente colocar otro apósito encima, o los apósitos que sean necesarios, para evitar que la sangre primero salga de manera continua, y segundo, ayudar a que esa sangre se coagule, ¿no? También podemos ayudarnos con las vendas, ¿no es cierto? Una vez que ya está contenido la hemorragia, de todas maneras vamos a vendar esa zona afectada, no quitando los apósitos ya colocados, ¿no? Y esperar hasta que los profesionales de salud puedan socorrer a los trabajadores o al trabajador accidentado, ¿no? Ahora, otra técnica que se puede utilizar es mantener presión principalmente sobre las arterias
entre las cuales ha ocurrido de repente esta hemorragia o este corte, y también levantar la zona afectada, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una mano, un brazo de repente que ha sufrido una hemorragia o que tiene una hemorragia, podemos levantar la mano o de repente la pierna, y por gravedad comenzar a disminuir la salida de sangre o la salida de la zona afectada, ¿no? Vamos a ver un video donde se explica un poquito más a detalle el tema de las hemorragias. Voy a adelantar un poquito ya porque los videos son un poco largos. Hemorragias. Las hemorragias son pérdidas anormales de sangre de los vasos sanguíneos. Esta pérdida de sangre puede ser al exterior o en una cavidad interna del cuerpo. También se pueden dañar. Exacto, hay algo cierto que dijeron, ¿no? Las hemorragias pueden ser externas o pueden ser internas, ¿no? Digamos, las más peligrosas son las internas, ¿no? Las que no visualmente no las logras distinguir, ¿no? Diferentes tipos de vasos sanguíneos. La mayoría de estas no desencadenan ningún proceso de naturaleza mortal, aunque cuando la cantidad de sangre perdida es importante, pone en peligro la vida de la persona. Exacto, si hubiera una hemorragia de repente muy grande y el tiempo de salida de sangre de esta hemorragia y no tratamos de contener esta hemorragia, las consecuencias sí podrían ser mortales. Las hemorragias son posibles de clasificar de la siguiente manera: por su tipo: arterial, sangre roja y brillante; pulsátil, esto es al ritmo de los latidos del corazón, es grave debido a que se pierde gran cantidad de sangre; venosa, sangre oscura, sale en flujo continuo; capilar, sale a gotitas. Según su naturaleza. Como les había mencionado, ¿no? Las capilares, las venas, las arterias, ¿no? Se distinguen principalmente por la salida o por la cantidad de salida de sangre, ¿no? En las arterias va a salir mucho más sangre que en las venas, y a su vez en las venas va a salir mucho más sangre que en los capilares, ¿no? Entonces las hemorragias de las que debemos de tener más cuidado son las hemorragias arteriales, ¿no? Naturaleza: interna, hemorragias digestivas; externa, heridas. Bueno, también una clasificación entre las que puedo visualizar, que son las externas, y las internas, las que no podría visualizar, ¿no? Hay una complicación interna y estoy sangrando internamente, me he golpeado la cabeza tal vez y estoy sangrando internamente. Es por eso que es importante, cuando suceda algo, cuando suceda una emergencia, poder avisar inmediatamente para que los profesionales de la salud, el médico ocupacional y la clínica más cercana puedan tomar una decisión con esta persona que tal vez se ha golpeado, ¿no? Puede tener de repente una hemorragia interna y no lo sabemos, y a las horas tiene una complicación mucho más severa, ¿no? Las hemorragias pueden ser espontáneas, por deficiencias en coagulación sanguínea, por toxicidad o efectos secundarios de medicamentos, por envenenamiento, por lesiones ulcerosas externas como consecuencia de traumatismos en que además se ha lesionado secundariamente un vaso sanguíneo, por lesiones ulcerosas internas, como sería el caso de una hemorragia digestiva. Es por la ruptura de un gran vaso en la mucosa gástrica lesionada. Eventualmente puede ser causado por estrés, especialmente del trauma. Traumáticas, que son las más frecuentes, y es por ruptura de vasos sanguíneos. Hemorragias externas. ¿Qué hacer? La detención de la hemorragia arterial o venosa de grandes vasos se lleva a cabo mediante procedimientos mecánicos o físicos. Coagulación sanguínea. Corresponde a una serie de procesos biológicos cuyo propósito es detener la hemorragia.
En condiciones normales se produce espontáneamente y puede ser suficiente para producir hemostasia, es decir, la contención de la hemorragia. Solo los grandes vasos sangrantes, especialmente arterias, necesitan intervención externa para detener el flujo de sangre. Dentro de los métodos físicos, el más usado es la compresión digital directa con apósitos o compresas. Consiste en presionar sobre la herida hasta que cese el sangramiento o hasta ser atendido en un centro asistencial. Si no cesa la hemorragia o se empapa de sangre el apósito, no lo retire. Sobre ese apósito coloque otro para no retirar el coágulo que se está formando. Bueno, es algo que les decía, ¿no? Si es que la salida es continua de sangre, al final el apósito se va a llenar, ¿no? Y va a comenzar a chorrear. Y bueno, encima colocamos otro apósito, no lo retiramos porque no va a ayudar a la coagulación de la sangre, ¿no? Sino más bien vamos a tal vez retirar esa parte que ya se estaba coagulando y vamos a abrir de nuevo la herida, ¿no? Otro método oclusivo puede ser el comprimir los puntos de presión que corresponden a las arterias humeral y femoral. Consiste en ubicar la arteria y manualmente presionarla contra el hueso, bloqueando de esta manera la irrigación sanguínea a la extremidad. Para esta compresión de la arteria, bueno, es un poco más complicada, ¿no? Porque hay que identificar dónde se encuentra la arteria. De repente no todos sabemos dónde se encuentran las arterias, así que esto es un poco más difícil, que tal vez no se confunda con la aplicación de un torniquete, ¿no? Porque muchas veces la aplicación de un torniquete también tiene que ser por personal especializado, porque si aplicamos un torniquete de mala manera vamos a dejar de dar circulación normal de la sangre a una parte del cuerpo, ¿no? Entonces, si la aplicamos de mala manera y durante mucho tiempo, esa parte del cuerpo puede estar sin recibir sangre y al final ustedes saben que la sangre lleva cierto oxigena, ¿no? Prácticamente todo el cuerpo, ¿no? Y esa parte del cuerpo que no recibe sangre prácticamente va a morir, ¿no? Si el sangramiento es capilar, como en el caso de una quemadura tipo B o una erosión o abrasión, hay que cubrir con apósitos y comprimir suavemente con un vendaje. Si el apósito se empapa de sangre, no lo retire, coloque otro encima y vuelva a vendar. Esto es válido para todo sangramiento, ya que si se retira el apósito ensangrentado, retiraremos el o los coágulos en formación, reagudizando la hemorragia. Si la lesión hemorrágica es distal en una extremidad, siempre reduce el sangramiento la elevación del miembro afectado. Siempre traslade al afectado a un centro médico para su atención. Hemorragias internas. Son aquellas en que la sangre se vacía en alguna cavidad interna del organismo. Evaluación. Signos y síntomas de shock, es decir, piel pálida y fría, pulso débil y rápido, alteración de la conciencia, respiración agitada. ¿Qué hacer? Igual en sí, si vemos estos síntomas, pues ya podemos identificar que algo está mal, ¿no? Tal vez no necesariamente una hemorragia interna, ¿no? Pero sí que el trabajador tiene algo. Entonces, ante cualquier incidente, que no sea necesariamente una hemorragia interna, ¿no? Sino también tal vez el trabajador tiene alguno de estos síntomas por otra condición, igual se tiene que informar, ¿no? Es importante, es muy importante no dejar pasar nada, ningún incidente que haya ocurrido en sus actividades. A veces pensamos o tratamos de minimizar algunas cosas porque externamente no vemos ni una herida, no vemos sangre, pero internamente puede estar pasándonos algo, ¿no? Y esto ya se comienza a agudizar, no instantáneamente tal vez, sino con el paso de las horas, tal vez en la casa. Ya hemos salido del trabajo, estamos en la casa y al final nos enfermamos o se empeora nuestra condición de salud. Poner al accidentado en posición horizontal. Vigilar permeabilidad de vía aérea, permitiéndole una buena respiración.
abrigarlo y protegerlo del suelo. Traslado rápido a centro asistencial. Hemorragia nasal o epistasis. Comprimir aleta nasal de fosa sangrante. Mantener sentado con cabeza de frente o ligeramente hacia adelante. Respiración bucal de parte del paciente. Aplicar compresas frías sobre nariz, frente y cuello. Soltar. Ahora, por ejemplo, una hemorragia nasal, ¿no? Antiguamente se pensaba de que tirando pues la cabeza hacia atrás o levantando la cabeza, mirar hacia arriba, hacia el techo, la hemorragia nasal iba a parar, ¿no? Tal vez sí paraba, ¿no? Pero el procedimiento correcto es el que estamos viendo acá, ¿no? A aplicar igual compresión interna, ¿no? Para que se comience a coagular la sangre, ¿no? Lentamente al cabo de 10 minutos. No sonarlo. Si persiste el sangramiento, traslade a un centro asistencial para taponamiento. Bueno, eso es en el tema de las hemorragias, ¿no? Las fracturas. Bueno, las fracturas son la pérdida de continuidad del hueso. Se clasifican en cerradas y abiertas, ¿no? Las abiertas o expuestas, ¿no? Las cerradas son cuando el hueso roto ha rasgado la piel, ¿no? No ha rasgado la piel, o sea, no ha llegado a salir, ¿no? Y las abiertas son cuando el hueso roto ha rasgado la piel y ha producido una herida a su vez, ¿no? Si ustedes ven en la foto, hay una cerrada que se mantiene todavía dentro de la piel, ¿no? Si bien es cierto, había una fractura, pero se mantiene encima de la piel. Entonces va a haber un enrojecimiento, va a haber unos signos físicos afuera en la piel, de hecho que sí, ¿no? Y la abierta sí nos vamos a dar cuenta rápidamente de la fractura, porque hay un hueso salido, hay una parte expuesta del hueso, ¿no? Ahora, el principal tratamiento que se aplica acá, ¿no? Con los recursos que tenemos, son primero la inmovilización, cubrir la herida, ¿no? Y el traslado inmediato al trabajador, ¿no? Si es que hay una hemorragia, tratamos de parar la hemorragia, ¿no? Sí que se podría, y trasladar al trabajador lo más rápido posible inmovilizado, ¿no? Convulsiones. También se pueden presentar convulsiones por diversos motivos, ¿no? Vamos a ver cómo vamos a actuar ante este tipo de eventos, ¿no? Antes que nada hay que tener en cuenta que no se debe introducir ningún objeto en la boca del paciente, ¿no? A veces de repente creemos para que no se parta la lengua hay que introducir algo dentro de la boca, ¿no? En realidad esto puede ser contraproducente si no realizamos una maniobra adecuada. Este objeto puede ser tragado por el trabajador, ¿no? Por la persona. Ahora, ¿cómo actuar? Primero, no sujete a la persona que está convulsionándose. Colóquelo de costado, desaloja el ambiente para evitar golpes, ¿no? Puede haber objetos de repente con los que se pueda lesionar la persona que está convulsionando. Coloque algún apoyo suave en la cabeza, ¿no? Controle el tiempo que dure el ataque, para saber también si no es lo mismo pues, que dure 30 segundos a que dure de repente 2 minutos o 5 minutos, ¿no? Limpie la boca y la nariz cuando finalice, ¿no? De repente tiene algunas secreciones la boca, en la nariz. No asuste al paciente si se queda dormido, ¿no? Déjelo ahí hasta que el paciente se recupere. Igual revise signos vitales como al comienzo, ¿no? Aplique el ABC, ¿no? Aperturamos las vías de respiración, ¿no? Verificamos si realmente el trabajador está respirando y controlamos el pulso, ¿no? Para ver que no baje o sube el pulso, ¿no? Desmayos, pueden haber desmayos también, ¿no? De repente un golpe de calor, falta de alimentación o otras condiciones que pueden llevar a que un trabajador se desmaye, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas previos a un desmayo que puede sufrir un trabajador? Primero, la debilidad, ¿no? El trabajador se siente muy débil. Segundo, pueden haber mareos o náuseas. El trabajador se encuentra pálido, está frío, también puede comenzar a sudar frío.
tiene una visión borrosa, no ve claramente de repente el lugar donde está trabajando y tiene una pérdida del equilibrio, ¿no? Tiende de repente a tratar de caerse, ¿no? ¿Cómo actuar en estos casos? En los casos de desmayo, primero observe si la persona perdió la conciencia, ¿no? O sea, si está inconsciente o está inconsciente, acueste la boca arriba, libere las vías respiratorias y coloque los pies hacia arriba, ¿no? No le dé sal, no le dé azúcar, no le dé algo que le hayan recomendado de repente que sirva para esto, no le dé ningún medicamento tampoco. Controle la respiración, afloje las prendas un poco, ¿no? Si de repente tiene correa, aflójalas un poco. Si de repente tiene corbata, aflójela también. No le suministre líquidos ni bebidas, ¿no? Una persona que se ha desmayado no le vamos a dar agua de repente, ¿no? Como vemos en las películas, de repente a una persona desmayada le das agua, no va a recuperar, no va a volver, ¿no? En sí, si le damos agua, ¿no? Es una persona que está completamente desmayada, revisamos si signos vitales, ¿no? Bueno, ya habiendo revisado algunos factores o algunos eventos que se pueden dar, en los cuales podemos aplicar primeros auxilios como los desmayos, las fracturas, etcétera, etcétera, hay otra situación en la que podemos aplicar primeros auxilios también, pero esta es la aplicación de una maniobra, que es una maniobra para evitar una persona que se está atragantando, para poder tal vez sacar un objeto extraño que se ha quedado o ha producido el atragantamiento de repente, y esta maniobra se llama la maniobra de Heimlich, que es principalmente para liberar, ¿no? Una obstrucción, ya sea total o parcial, de las vías aéreas por algún cuerpo extraño, ¿no? Esta principalmente impide que el oxígeno llegue a los pulmones, provocando la pérdida de la conciencia, ¿no? En algún momento el trabajador o la persona que está atragantándose va a comenzar a perder la conciencia por la falta de ingreso de aire a los pulmones, ¿no? De oxígeno, ¿no? Bueno, entonces esta maniobra, la maniobra de Heimlich, principalmente se realiza cuando hay un atragantamiento y una obstrucción total de las vías respiratorias. Cuando hay una obstrucción parcial, el trabajador va a poder todavía de repente emitir alguna palabra, y en este caso de la obstrucción parcial va a comenzar a toser, ¿no? Toser con todas sus fuerzas para poder expulsar el cuerpo extraño que está impidiendo que pueda respirar tranquilamente. En el caso de una obstrucción total, el trabajador ya no va a poder emitir palabra, y simplemente le va a comenzar a faltar el aire, y en estos casos hay que aplicar la maniobra de Heimlich, ¿no? que se realiza en 3 simples pasos, ¿no? Primero, colocarse detrás de la víctima, ¿no? En la espalda, cerrar la mano y colocarla entre el ombligo y el esternón, y coger un puño y cogerse el puño con la otra mano y realizar una fuerte presión hacia adentro y hacia arriba, ¿no? Repitiendo varias veces, ¿no? De 6 a 8 veces, hasta más, ¿no? Hasta que el cuerpo extraño salga, ¿no? El cuerpo extraño sea liberado por la persona, ¿no? En algunos casos esta persona puede quedar inconsciente. En esos casos que quede inconsciente y que haya liberado ya el cuerpo extraño, podemos monitorear signos vitales, y si no hubiera signos vitales aplicamos RCP, que lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? RCP, la reanimación cardiopulmonar. El RCP principalmente es una maniobra para salvar la vida de una persona que ha dejado de respirar
o que su corazón ha dejado de bombear sangre, ¿no? Se ha detenido el corazón. Esta maniobra combina la respiración boca a boca y las compresiones torácicas. Vamos a ver en qué consiste la maniobra. Vamos a ver un video también de aplicación de la RCP. Como no estamos de repente, no podemos hacer esta capacitación de manera presencial, vamos a ejemplificar con un video esta maniobra de la RCP, que como ya lo dice su nombre, principalmente es para recuperar la respiración del trabajador, ¿no? Ya sea porque el corazón dejó de latir, dejó de bombear sangre y el trabajador ha quedado, ya no respira, y tenemos que ayudar a que el corazón vuelva a su ritmo normal mediante compresiones torácicas en el tórax, compresiones, y mediante insuflaciones, que es prácticamente introducir oxígeno, introducir aire dentro del cuerpo para que se pueda recuperar también esta función, ¿no? ¿En qué consiste la maniobra? Primero, realizar 30 compresiones torácicas. Estas compresiones se van a realizar principalmente a la altura de las tetillas, ¿no? Se va a comenzar a dar, si se podría decir de alguna forma, compresiones en las cuales voy a comprimir la caja torácica para poder reactivar el corazón. Luego de 30 compresiones voy a comenzar con 2 insuflaciones, que es la respiración llamada boca a boca, y repetimos el ciclo de 30 compresiones y luego 2 insuflaciones, ¿no? Y esto lo hacemos por lo menos porque pueden ser más, hasta que lleguen los bomberos o los paramédicos y nos sustituyan, por lo menos 5 ciclos. Ahora, esta maniobra de la respiración cardiopulmonar va después de haber revisado signos vitales, ¿no? Lo que habíamos hablado al comienzo, ¿no? De aplicar el ABC de los primeros auxilios, ¿no? Aperturar vías respiratorias, revisar si el trabajador está respirando por medio de la elevación del tórax, y sentir y escuchar si realmente la respiración está ingresando y está saliendo del cuerpo. Y revisar pulsos, ¿no? Revisar la pulsación del trabajador. Si no encontramos ningún signo vital, recién ahí podemos aplicar esta maniobra de reanimación cardiopulmonar. No podemos realizar la maniobra de reanimación cardiopulmonar a una persona que está respirando. Tampoco podemos practicar sobre una persona que está respirando, así que tengamos mucho cuidado con eso. En las capacitaciones se hace esta maniobra, o se entrena en esta maniobra por medio de muñecos, por medio de maniquís, no en personas que están vivas, ¿okay? ¿Cuándo dejamos de hacer el RCP? Cuando la víctima ha recuperado la respiración y circulación espontánea, o cuando llegan los médicos o el servicio médico solicitado, ¿no? Ahí el servicio médico ya nos dará la posta. Cuando se dé el agotamiento del reanimador. Bueno, en este caso puede haber otra persona que sustituya momentáneamente a esta persona para que pueda descansar un rato mientras la otra persona realiza la misma maniobra, ¿no? Sin parar, ¿no? Esta maniobra no puede parar. Esta maniobra tiene que ser constante hasta que lleguen los cuerpos médicos, ¿no? Y puedan ellos de repente, con un equipo un poco más avanzado, poder reanimar al trabajador. Vamos a ver un pequeño video sobre esto, sobre la reanimación cardiopulmonar. Bueno, pero antes vamos a ver un pequeño video sobre fracturas, que no lo hemos visto. Vamos a detallarlo. Un traumatismo es aquella lesión provocada por la acción de un agente externo y las reacciones locales y generales que son su consecuencia. El traumatismo implica un daño físico que en ciertos casos puede derivar en complicaciones secundarias que pueden poner en riesgo la vida. Los traumatismos pueden ser de índole muy variada: contusiones, esguinces, luxaciones o fracturas de huesos, y pueden afectar a cualquier parte del cuerpo. De todas formas, nuestro objetivo no será realizar el diagnóstico de las lesiones, sino sencillamente evitar su empeoramiento y activar los sistemas sanitarios de forma...
Eso es muy importante, ¿no? Evitar que la condición del trabajador empeore, ¿no? O sea, nuestra labor como aplicando los primeros auxilios es que ese trabajador o esa persona empeore su situación. Y también activando el canal de comunicación en caso de emergencias, ¿no? Y llamando al personal competente, que pueden ser los bomberos, pueden ser las clínicas o la policía, para que pueda dar asistencia inmediata y pueda este trabajador ser trasladado a una clínica o a un hospital cercano. De forma adecuada y precoz. Una fractura es la rotura de un hueso. Las fracturas pueden ser abiertas cuando existe una herida porque el hueso roto ha rasgado la piel, cerradas cuando no existe herida. Las fracturas se reconocen por la presencia de dolor intenso, imposibilidad de mover el miembro afectado, deformidad y hematoma en la zona afectada. Cuando se sospecha que puede haber fractura, debe actuarse como si se tuviera la seguridad de que dicha fractura existe. Inmovilizaremos el miembro afectado, abarcando las articulaciones superior e inferior a la fractura. Ahora es importante que cuando haya una fractura inmovilicemos esa parte, ¿no? Esa zona afectada, para que el trabajador no mueva o no se mueva accidentalmente la zona afectada. Si el trabajador no va a movilizar esa zona afectada porque la está agarrando con la otra mano, tal vez no es necesario esto y avanzamos con el traslado inmediato del trabajador al centro más cercano, ¿no? Al centro de asistencia más cercano, al hospital más cercano. Pero tenemos estas tablillas de madera para poder entablillar. Si es que hubiera una fractura de repente de un brazo o de una pierna, entablillamos con las vendas elásticas la parte afectada, la zona afectada del trabajador. Producida usando tablillas, cartones, pañuelos, vendas o cualquier otro elemento que nos pueda ayudar, pero que nunca debe estar, eso sí, demasiado apretado. Debemos ser cuidadosos y no mover la región afectada, ya que podríamos producir complicaciones. Bajo ningún concepto intentaremos colocar correctamente los huesos, ya que los fragmentos óseos podrían provocar desgarros graves. En caso de fracturas abiertas, si además existe hemorragia, intentaremos cortarla aplicando presión directa con un apósito limpio sobre la herida, como ya se explicó en el apartado referente a las hemorragias, y teniendo, eso sí, siempre. Ahora, hay que tener bastante cuidado con este tipo de hemorragias cuando hay una fractura expuesta, ¿no? Podemos hacer presión, pero en esa presión tal vez movemos el hueso o la parte afectada, así que tengamos mucho cuidado de no hacer demasiada presión, ¿no? Cuando hay ese tipo de hemorragias. Pero presente que la herida se debe manipular lo menos posible. Nunca se deben aplicar sobre la herida productos desinfectantes, ya que podrían dañar el hueso. Bueno, y ahora vamos a ver un poco la maniobra de Heimlich también, para recordar un poquito. Cuando un elemento bloquea por completo la vía aérea. Bueno, acá vamos a ver, lo adelanto un poquito para que podamos ver la parte más importante. Uno no puede entrar aire a los pulmones y se lleva la mano al cuello, que es el signo universal de la asfixia. A continuación veremos una demostración de maniobras simples en adultos y en niños mayores de 1 año que pueden ayudarlos a salvar una vida. Si usted ve a una persona que está con el signo universal del ahogo, usted le debe preguntar, ¿te estás ahogando? Inmediatamente le explica que la va a ayudar. Te voy a ayudar. Se coloca por detrás, pone la mano no dominante con el pulgar extendido, busca el ombligo, cierra la mano, coloca la otra mano encima y presiona hacia adentro y hacia arriba, fuerte y rápido. Sigue presionando hasta que se expulse el cuerpo extraño o el paciente pierde el conocimiento. Cuando el paciente pierde el conocimiento, usted procede a hacer reanimación cardiopulmonar. Lo que les decía, ¿no? Si hay una obstrucción total de las vías respiratorias, vamos a hacer la maniobra de Heimlich. Tal vez alguien ha comido algo y se ha atragantado
o sea, con un pedazo de pollo, con un hueso, con algo. Hay una obstrucción total y vamos a aplicar la maniobra de Heimlich hasta que la persona pierda el conocimiento. Y si la persona pierde el conocimiento, vamos a aplicar, o sea, deja de respirar porque deja de respirar y por ende pierde el conocimiento. Vamos a ir a recién aplicar la maniobra del RCP, ¿no? Que es la reanimación cardiopulmonar. ¿Estás ahogando? Te voy a ayudar. Se coloca por detrás, pone la mano no dominante con el pulgar extendido, busca el ombligo, cierra la mano, coloca la otra mano encima y presiona hacia adentro y hacia arriba fuerte y rápido. Mantiene las compresiones hasta que el paciente bote el cuerpo extraño o pierda el conocimiento. Si pierde el conocimiento, debe realizar maniobras de reanimación básicas. Bueno, es la misma maniobra, ¿no? Para niños, ¿no? En el caso de bebés, para menores de 1 año, ¿no? En el caso de bebés. Si es un lactante menor de 1 año el que se está asfixiando, colóquelo sobre su brazo, lo apoya sobre su rodilla y golpea 5 veces en la espalda del lactante. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora es importante la posición, ¿no? Lo coloca prácticamente boca abajo, ¿no? Con la misma mano lo da vuelta, lo apoya y con 2 dedos de la mano izquierda procede a comprimir el tórax. 1, 2, 3, 4, 5. Después abre la boca y ve si salió el cuerpo extraño. Si lo ve, lo saca. Si no, vuelve a repetir el ciclo hasta que el paciente pierda el conocimiento. Cuando el paciente pierde el conocimiento, usted realiza reanimación cardiopulmonar. Bueno, esa es la maniobra de Heimlich. Y al final vamos a ver un poco de reanimación cardiopulmonar, que es cuando ya el paciente, el trabajador, no tiene signos vitales, ¿no? O ha sufrido un accidente o ha sufrido un atragantamiento y no ha aplicado el ABC, ¿no? Que es revisar signos vitales, ¿no? Aperturar las vías respiratorias, ¿no? Ver si no hay ningún cuerpo extraño, tal vez en las vías respiratorias, que impidan que el aire ingrese. Ver la respiración, revisar la respiración y ver el pulso, ¿no? Si no hay esos signos vitales, ahí recién podemos aplicar la reanimación cardiopulmonar. Es fundamental. La clave para salvar la vida de una persona con paro cardíaco es un soporte vital básico de calidad. Es fundamental que pueda realizarlo con éxito, porque el soporte vital cardiovascular avanzado eficaz depende de ello. Ahora, el RCP, la reanimación cardiopulmonar, y el DEA es un equipo, ¿no? Es un desfibrilador que se utiliza también para poder dar un impulso eléctrico al corazón, y el corazón se pueda reactivar, ¿no? Bienvenido al video sobre las habilidades de RCP y DEA de la AHA. En esta sección practicará los componentes del soporte vital básico y después se lo evaluará para demostrar que puede integrar la RCP con éxito con el uso de un desfibrilador externo automático, o DEA, en una situación con un solo reanimador. Estas habilidades son esenciales en los casos y evaluaciones del soporte vital cardiovascular avanzado. Primero verá cómo un reanimador demuestra cada habilidad aquí en el laboratorio de formación de la American Heart Association. Después practicará con el reanimador. Esta técnica de practicar mientras observa le permite dominar el ritmo y el tiempo de las compresiones y respiraciones. Por ahora, simplemente vea la demostración.
La primera habilidad que practicaremos es la combinación de 30 compresiones con 2 ventilaciones. Recuerde que debe comprimir fuerte al menos 5 centímetros y permitir que el tórax se expanda entre las compresiones. Colóquese sobre el paciente. También es importante comprimir rápido manteniendo un ritmo de al menos 100 compresiones por minuto. Su instructor... O sea, ¿esto qué quiere decir? 100 compresiones por minuto. O sea, yo voy a hacer 30 compresiones, ¿no? Los ciclos son 30 compresiones con 2 insuflaciones o 2 respiraciones boca a boca, ¿no? Como lo llamemos. Pero dentro del minuto tengo que hacer al final 100 compresiones. O sea, tengo que hacer por lo menos 3 ciclos de 30 compresiones, 2 insuflaciones. Ahí va 1. 30 compresiones, 2 insuflaciones. Ahí va 2. 30 compresiones, 2 insuflaciones. Ahí van 3. ¿No es cierto? Y esas 30 y un poquito más, que son 10 más, para que sumen 100 compresiones, deben estar dentro del primer minuto. Entonces las compresiones son relativamente rápidas, no son como de repente vemos en las películas que son un poco lentas, ¿no? Estas son rápidas. Controlará la frecuencia de compresión. Por último, reduzca al mínimo las interrupciones entre las compresiones. Se incluyen las pausas para las ventilaciones o cargar el DEA. Después realizará 2 ventilaciones de 1 segundo cada una. Repasemos la colocación correcta de la mascarilla. Coloque la mascarilla sobre el rostro del paciente usando el tabique. Bueno, esta mascarilla en realidad es muy utilizada, ¿no? En otros países por un tema ya higiénico, ¿no? Bueno, y más aún cuando estamos en estos tiempos de pandemia, se utiliza esta mascarilla con una bombilla, ¿no? Para poder introducir el aire, ¿no? Al cuerpo del trabajador y no estar haciéndolo boca a boca, ¿no? Que nasal como guía. Podrá hacerlo mejor si forma una C con los dedos índice y pulgar de una mano en la parte superior de la mascarilla y el tabique nasal. Este movimiento fija la mascarilla con firmeza al rostro. Coloque el pulgar de la otra mano por el borde inferior de la mascarilla. Abra la vía aérea extendiendo la cabeza y elevando el mentón. Levante la mandíbula y presione la mascarilla para que se ajuste al rostro. Después realice 2 ventilaciones. Ahora, si ustedes ven, hacen la misma maniobra para revisar signos vitales, ¿no? Que era el ABC que les mencionamos al comienzo, ¿no? Con una mano en la frente, ¿no? Frente-mentón, ¿no? Y una mano en el mentón, aperturamos vías respiratorias y damos las 2 insuflaciones, ¿no? O las 2 respiraciones boca a boca, ¿no? Tenemos que hacer esto, ¿no? O sea, tirar la cabeza hacia un poco para atrás y recién ahí dar las 2 insuflaciones o las 2 respiraciones. Y observe la elevación torácica. Practiquemos. Realizará 3 ciclos de 30 compresiones seguidas de 2 ventilaciones. Bueno, ya habiendo visto un poco cómo se realiza el RCP, habiendo revisado cómo realizamos la maniobra Heimlich, cómo actuar de manera básica ante quemaduras, ante fracturas, hemorragias, convulsiones, desmayos, y habiendo visto el inicio, el ABC de los primeros auxilios para revisar signos vitales, ¿no? Vamos a ver un poco el botiquín de primeros auxilios con el que contamos actualmente y para qué sirve cada implemento, ¿no? Los principales, ¿no? No de repente detallar todos, ¿no? Pero sí los principales, ¿no? Y para qué sirven, ¿no? ¿Cuál es la función o para qué se usan? Bueno, la composición del botiquín es esta. Puede haber algún elemento adicional, otro elemento que no de repente ha sido considerado, pero también tenemos clientes de otros rubros que tienen diferente estándar al estándar del cliente principal que tenemos, pero principalmente lo que debería contener el botiquín es esto, ¿no? Alcohol medicinal, agua oxigenada, algodón,
curitas, gasa estéril, esparadrapo, vendas elásticas, vendas de tela, Yelonet, Famoldil o Iridoid, tablillas de madera de diferentes medidas, de dos medidas principalmente, de 70 y de 30, agua estéril, ¿no? Agua estéril, guantes esterilizados, jabón, colirio, ¿no? Oftalirio, ¿no? Que es similar, digamos, es una solución para los ojos, para proteger los ojos de la tierra, ¿no? Para el ojo reseco también. Y vamos a ver cuál es el uso de los elementos más principales, ¿no? de los elementos principales, ¿no? Primero tenemos el alcohol etílico o el alcohol medicinal, que es considerado a partir de 70 grados, ya es un antiséptico excelente. Para conseguir una buena acción desinfectante lo tenemos que dejar actuar por 2 minutos. Tiene poder bactericida. El alcohol de grado 70 elimina cerca de un 90% de las bacterias. A pesar de su alto poder desinfectante, el alcohol no lo podemos usar en cualquier herida, ¿no? Hay que tener en cuenta que el alcohol es irritante. Así que para desinfectar las heridas abiertas no se debería usar alcohol, ¿no? Si no, prácticamente estaríamos quemando esa herida con el alcohol. A diferencia del agua oxigenada, el agua oxigenada se usa como agente antimicrobiano y como un agente oxidante. También se utiliza como antiséptico para limpiar las heridas, ¿no? A diferencia del alcohol, el agua oxigenada sí se puede utilizar para limpiar algunas heridas, ¿no? También limpiar y desinfectar heridas y detener ciertas hemorragias superficiales. Una gasa embebida en agua oxigenada puede ser utilizada para detener hemorragias nasales, ¿no? Son pequeñas hemorragias. Perdón, pasé uno. Gas estéril. Principalmente se usa para ejercer compresión y ayudar a detener sangrados, ¿no? Como hemos visto en las hemorragias, las gasas estériles se van a colocar para detener o para ayudar a la coagulación del sangrado de una hemorragia, ¿no? Para proteger heridas también y lesiones o una parte afectada, para la absorción de líquidos y secreciones, también las heridas que están expuestas va a absorber ciertos líquidos y secreciones, regulan la temperatura de la zona en la que cubren y proporcionan una mejor cicatrización, para inmovilización de heridas y para la limpieza de heridas también, junto con suero fisiológico, y aplicar algún tipo de desinfectante para la piel, ¿no? Principalmente para esto, ¿no? Para detener hemorragias, ¿no? En el caso de las vendas elásticas, se usan especialmente en caso de heridas, hemorragias, fracturas, esguinces, luxaciones. El vendaje se utiliza para sujetar apósitos, fijar entablillados, fijar articulaciones. Las vendas son principalmente tiras elásticas, ¿no? Que varían de tamaño, ¿no? Tiene diferentes tamaños de acuerdo a las necesidades que se tengan, ¿no? Tenemos el Yelonet, que es una cubierta parafinada, suave, que crea una capa protectora sobre las heridas, ¿no? Esta principalmente se utiliza para heridas donde han sido ocasionadas por quemaduras leves, ¿no? También para áreas receptoras o donadoras de injertos de piel, para laceraciones, ampollas y heridas con pérdida de piel, y para úlceras también en las piernas, ¿no? Tenemos el Iridoid. El Iridoid es un medicamento que contiene condroitina, sulfato de sódico como principio activo, y posee propiedades para favorecer el flujo sanguíneo, el alivio local sintomático de hematomas, principalmente para golpes, ¿no? Para golpes, el Iridoid sirve para poco desinflamar esos golpes. Bueno, y antes de terminar, recuerden que solamente las personas entrenadas y capacitadas correctamente pueden aplicar las recomendaciones establecidas en esta pequeña presentación. Como ya les había mencionado, va a haber una presentación
la segunda parte de esta presentación, donde ahondemos de repente un poco más en el tema de las hemorragias, en el tema del entablillado, en el tema de los vendajes, cómo vendar a un herido, en algunas situaciones también, cómo actuar en algunas situaciones, ¿cierto? Y algunos casos también, ¿no? Que ya sería la segunda parte. Y algunas recomendaciones, ¿no? Actúe solo si tiene la seguridad de lo que va a hacer, ¿no? Si está seguro de lo que va a hacer, si está en duda, mejor no actúe. Espere simplemente a que las personas más capacitadas o más entrenadas, no necesariamente las personas de la empresa, sino externos, lleguen y puedan auxiliar al herido. Conserve la tranquilidad, inspeccione el lugar y organice los primeros auxilios. Eso es importante también. No nos expongamos de repente a sufrir una lesión. Tal vez el peligro que ha ocasionado la lesión o que ha ocasionado el accidente todavía está activo. Debemos desactivarlo. No se retire del lado de la víctima, no deje a la víctima sola, puede necesitar su ayuda. Afloje la ropa del accidentado, efectúe una revisión de la víctima, ¿no? Para ver en qué estado está, y de la zona también de trabajo, y al hacer la valoración del accidentado evite movimientos innecesarios y sobre todo espere la ayuda necesaria y comunique, ¿no? Inmediatamente cualquier evento, cualquier accidente o cualquier incidente, ¿no? Entonces, bueno, gracias por su atención y luego de esta capacitación va a haber una evaluación que se les estará enviando de manera física o virtual. Si tienen consultas, si tienen dudas, también déjenlas en la parte de abajo como un comentario para poder absolver las dudas o las consultas que puedan tener. Bueno, gracias por su tiempo.